Las tres metáforas antropológicas sobre el hombre moderno. Con el nacimiento del materialismo ilustrado, el hombre se pensó como una máquina en funcionamiento cuyos engranajes actúan armónicamente a fin de mantenerse en perfecta sincronía. Julien Onfray de Lamettrie, médico y filósofo francés del siglo XVIII, fue el encargado de explicar al mundo natural como un gran reloj y a Dios como el relojero que le da cuerda. Esta metáfora sirvió al hombre ilustrado que había entronizado a la razón y veía el mundo desde una torre de marfil intelectual, llevando todo, es decir, reduciendo el mundo natural a la física, a la química, y comprendió al ser humano como un complejo entramado de relaciones mecánicas de causalidad. Con Darwin, ya en el siglo XIX, se pasa a una metáfora menos rígida, más dinámica y biologicista, del hombre como el producto de un movimiento autónomo, autosuficiente, que no necesita de un relojero, es decir, un autor. Las leyes de selección y la necesidad de supervivencia nos convierten en órganos abiertos y adaptativos en permanente cambio y evolución. Evolución que nos mejora a partir de un impulso vital hacia la perfección. Pero Darwin no podía explicar qué era lo que cambiaba, no llegó a dar con el material sobre el cual se produce el cambio y mucho menos imaginar que ese cambio se daba sobre lo que nos compone, esto es, datos, información. El hombre actual es reductible a un sistema informático, a un cúmulo de información conectada por una sintaxis, lo que nos acerca a un lenguaje de programación. Solo que en vez de ser un esquema binario, compuesto de ceros y unos, se trata de un esquema cuaternario de letras mutuamente combinables. A principios de la década del 50, James Watson y Francis Crick dieron con la estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN. En el núcleo de la célula se sabía del alojamiento de los 23 pares de cromosomas y que en ellos se encontraba la información de toda nuestra estructura celular. El cromosoma tiene un centrómero y 4 hebras que lo asemejan a una X. Posee en el interior de estas unidades proteínicas, los nucleótidos, estructurados en una doble hélice con forma de espiral, donde se desarrolla todo nuestro mapa genético. Ese mapa entero es el genoma humano y tiene alrededor de 3.000 millones de datos articulados como un lenguaje. Para decirlo de manera sencilla, si tenemos una secuencia, incluso una infinita como lo es la secuencia Fibonacci, de la cual salen las famosas proporciones áureas y el número phi, el misterioso número a partir del cual el arquitecto Fibias construyó el Partenón o Leonardo da Vinci su famoso Hombre de Vitruvio, no necesitamos conocer todos los datos a priori de esa secuencia. Solamente necesitamos saber el patrón que los relaciona. Importa más saber cómo se relacionan los datos que los datos en sí para poder completar la cadena. Así, sabemos que el siguiente eslabón es el 34 porque resulta de la suma de sus dos eslabones predecesores. Podemos, controladamente, completar la cadena. Watson y Crick descubren que los nucleótidos, el alfabeto de la vida, se combinan de una forma particular, como si de una regla gramatical se tratara, siendo la adenina afín con la timina y la citosina afín con la guanina, de modo tal que el proceso de mitosis o multiplicación celular puede ser controlado copiando los datos, esto es, clonándolos, o modificando los datos. Pero hubo que esperar hasta la década del 90 para contar con la biotecnología necesaria para poder completar el procesamiento del genoma entero. Así se clonó a la oveja Dolly y hoy se manipulan semillas alteradas genéticamente con fines comerciales, monopólicamente comerciales. Se sigue tratando, no obstante, en materia médica, comprender
¿Qué porción de este programa tan complejo, es decir, cada uno de los genes, son porciones del programa informático que componen el código de la vida, y cuáles son las funciones vitales en las cuales esa porción del lenguaje impacta? Lo llamativo de esto es que el mismo material genético que compone al ser humano es del que está hecho todo el mundo biológico de la naturaleza. Tenemos el mismo material informático con el que está programada una zanahoria, y son los mismos datos que componen al hombre los que hacen a la ameba. Tenemos una información cuantificada en 1,6% más compleja que el chimpancé. Es como el efecto mariposa. Un pequeño cambio en el código da un resultado final asombrosamente distinto. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué la élite mundial puede estar interesada en los bancos de datos de ADN?